Déjenme platicar de este tema con Óscar Misael Hernández. Él es profesor del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte. Bueno, si alguien ha estudiado, si hay una institución en el país que ha dedicado justo a trabajar sobre el tema de migración, es evidentemente el Colegio de la Frontera Norte. Le agradezco mucho, Óscar, que me tome la llamada y me gustaría abordar este tema. Me impresiona la sorpresa o, digamos, pues sí, el horror con el que hablaba el gobernador de Texas, con el que hablaba el alcalde de San Antonio, sobre un tema que en realidad es la punta de un iceberg. Denise, buenas tardes, un gusto compartir, al igual que con el auditorio. Definitivamente yo creo que estamos ante una tragedia más para personas migrantes connacionales y extranjeras, y a final de cuentas también estamos siendo testigos de un fenómeno que no es nada nuevo. Ya hay varios precedentes en años recientes, y sobre todo creo que lo más lamentable es que se trata de una tragedia que ha sido utilizada con fines políticos, en especial por el gobernador Greg Abbott. Muy descaradamente. Bastante bien, en una disputa también a ver, ¿me permite, Óscar? Claro. Permítame un segundo, que tengo que hacer un corte y regreso con usted. Ya volvemos. Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho al profesor del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte, Óscar Misael Hernández. Óscar, gracias por mantenerse con nosotros. Decíamos, no hay nada nuevo, está siendo utilizado políticamente. Nos decía, está siendo lo más descarado fue, claro, el gobernador de Texas diciendo es culpa de Biden, pero en realidad tirarse la bolita de unos a otros diciendo en realidad pasaron unos retenes en Estados Unidos, etcétera, pues también revela lo que yo llamo la mala fe de ambos gobiernos, que en realidad pues básicamente no quieren voltear a ver lo que ocurre, y lo que ocurre desde hace décadas y además acentuado en este último año es este flujo continuo y también con complicidades de autoridades de los migrantes. Sí, tienes toda la razón. Me parece que en primer lugar es un fenómeno que se sigue presentando por una razón bastante evidente, y es que es un negocio en dos sentidos. Por un lado es un negocio en términos financieros y por otro lado es un negocio en términos políticos. Y como muestra de lo primero, pues tenemos los precedentes que decíamos. No es la primera vez que sucede este tipo de cosas, es el mismo patrón, digámoslo así, de personas que cruzan de manera irregular la frontera y que van en tractocamiones o camiones de carga, y que mueren asfixiados por el encierro, porque la maquinaria funciona, etcétera. Tenemos, yo creo que el primer caso que se hizo bastante público en el estado de Texas, si mal no recuerdo, fue en el 2003, donde murieron 19 personas, también en un tráiler sin ventilación, en un condado, en una ciudad muy cercana que es Victoria, y lo más reciente, precisamente en el marco de la política migratoria bastante restrictiva del expresidente Donald Trump, pues fue en el 2017, donde de la misma manera, pero murieron 39 personas, y aquí lo más irónico es que fue un tráiler que se depositó también muy cerca de San Antonio, o en San Antonio, si mal no recuerdo, pero en un centro comercial, ¿no? Y es paradójico que el gobernador Greg Abbott entre en esta retórica de achacarle la culpa al gobierno de Biden, diciendo, bueno, es culpa porque tiene esta política migratoria de puertas abiertas, cuando precisamente el evento de 2017, pues es un contexto de Trump, de la política migratoria de Trump, ¿no? Pero creo que precisamente ahí ya nos está mostrando cómo es un negocio en términos políticos, y obviamente también funciona porque es un negocio financiero bastante lucrativo. Lo que demuestran varios estudios es que al menos a migrantes de Centroamérica que van solamente a ciudades de la costa este americana, les cobran poco más de $5,000, dependiendo de qué países vienen y a qué ciudades específicamente van. Entonces, estamos hablando de algo que es bastante lucrativo.
Sí, 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 es muchísimo dinero. Y insisto que es contradicciones en ambas fronteras, en ambos países. Pensaba yo, ¿se puede realmente festejar el dinero que llega de las remesas sin hacernos cargo de todo lo que significa, no solo de lo que significó en el pasado, la expulsión de todos esos millones de mexicanos que mandan dinero y que tuvieron que dejar sus lugares de origen, que sacrificaron en algunos casos, digamos, una generación sacrificada que se va para garantizarle a sus hijos otras condiciones de vida, pero también hacerse cargo de lo que está pasando ahorita, que es que muchos mexicanos están dejando sus lugares de origen en este momento y están siendo detenidos o están arriesgando la vida para ir a Estados Unidos y poder, digamos, tener una vida digna. ¿Se puede realmente festejar el dinero de las remesas sin una visión también crítica acerca de las razones que siguen expulsando a mexicanos? Bueno, me parece que esto tiene dos aristas. Por un lado, hay que pensar, por ejemplo, las remesas como el resultado, sí, económico de muchas familias migrantes que han logrado sus aspiraciones Éxitos personales. en Estados Unidos. Ajá. ¿Sí? Éxitos personales y también familiares. Hay empresas mexicanas que estarían en los Estados Unidos, etcétera, pero también lo podemos ver en el sentido de que, bueno, este tipo de remesas también han apoyado a las comunidades de origen. Tenemos muchos casos en México, pero la mayoría de las historias de las familias migrantes no son de éxito. Eso es lo que hay que también contemplar. Entonces, claro. Y sobre todo que hoy en día, y me refiero del 2018 para acá, la dinámica de las movilidades humanas en México se han hecho bastante complejas, empezando con el fenómeno de las caravanas de migrantes, por ejemplo, el que empezaron con las personas de Centroamérica, se agregaron de Sudamérica, luego del Caribe, luego pasando el Atlántico. Eso lo hizo más complejo. Estábamos hablando de un flujo de sur a norte de manera masiva. Después también empezó lo que ya se conocía que eran las deportaciones masivas. Se entrecruza con el asunto de la pandemia, el impulso del llamado Título 42 en Estados Unidos, el argumento sanitario para regresar gente, y finalmente tenemos el asunto de la espera en ciudades fronterizas del norte de México con los llamados protocolos de protección a migrantes. Esto hizo bastante complejo la situación, pero a mí me parece que aquí también hay algo más que pensamos que iba a quedar fuera de escena, pero no fue así, y es el papel de las redes de tráfico de migrantes, que han aprovechado estas situaciones de movilidades humanas complejas que hay en especial en la frontera norte de México, y le han sacado bastante jugo. Pero la otra parte de esto, de que siguen funcionando y que siguen operando, es que a final de cuentas, como mencionabas al inicio, hay una serie de complicidades. Podríamos hablar de cadenas de complicidad que no se limitan a la frontera México-Estados Unidos, sí, claro, abarcan hasta Centroamérica o incluso más allá. Bueno, pues muchísimas gracias, Óscar Misael Hernández, profesor del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte. Creo que es interesante tener digamos, esta visión más amplia. Muchísimas gracias. Gracias, un gusto saludarte. Buenas tardes. Gracias.